Patrick Modiano, Recuerdos durmientes. Un día, en los muelles, me llamó la atención el título de un libro, El tiempo de los encuentros. También hubo para mí un tiempo de los encuentros, en un pasado remoto. En aquella época, con frecuencia me entraba miedo al vacío. No notaba ese vértigo cuando estaba a solas, sino con algunas personas, a las que precisamente acababa de conocer. Me decía, para tranquilizarme, ya se presentará una ocasión para hacer mutis. Algunas de esas personas no sabías hasta dónde podían llevarte. La cuesta abajo era resbaladiza. Podría empezar por recordar los domingos por la noche. Me daban aprensión, como a todos los que han sabido lo que es volver a un internado, en invierno, a la última hora de la tarde, esa hora en que va cayendo el día. Más adelante, es algo que los persigue en sueños, durante toda la vida a veces. Los domingos por la tarde, unas cuantas personas se reunían en el piso Martin Hayward, y yo me hallaba entre ellas. Tenía 20 años y no me encontraba del todo a gusto. Volví a sentir una sensación de culpabilidad, como si aún estuviera estudiando. En vez de volver al internado, me había fugado. ¿Debo realmente hablar ya de Martin Hayward y de los individuos variopintos que tenían alrededor aquellas noches? ¿O ir siguiendo el orden cronológico? No lo sé, la verdad. A eso de los 14 años, me había acostumbrado a andar solo por las calles en los días libres, cuando el autocar del internado nos dejaba en la puerta de Orleans. Mis padres no estaban. Mi padre se dedicaba a sus negocios y mi madre trabajaba en una obra en un teatro de Pigalle. Descubrí aquel año, 1959, ese barrio, Pigalle, los sábados por la noche mientras mi madre estaba en el escenario, y volví con frecuencia durante los 10 años siguientes. Ya daré más detalles si tengo valor para ello. Al principio me daba miedo andar solo, pero para tranquilizarme seguía siempre el mismo itinerario: calle de Fontaine, Plaza Blanche, Plaza Pigalle, calle Fagot y calle Victor Massé, hasta Boulangerie, en la esquina con la calle de Pigalle, un sitio peculiar que no cerraba de noche y donde compraba un croissant. Ese mismo año y ese mismo invierno, los sábados en que no estaba en el internado, montaba guardia en la calle Spotini, delante del edificio en que vivía ese cuyo nombre he olvidado y llamaré la hija de Stiopa. No la conocía. Había sabido sus señas por el propio Stiopa durante uno de esos paseos a los que me llevaban mis padres, y él los domingos por el bosque de Boulogne. Stipa era un ruso, un amigo de mi padre a quien éste veía con frecuencia, de elevada estatura, de pelo moreno y brillante. Llevaba un abrigo viejo con cuello de piel. Había tenido reveses de fortuna. Lo acompañábamos, a eso de las 6 de la tarde, a la pensión donde vivía. Me había dicho que su hija tenía mi edad y que podría trabar relación con ella. Aparentemente, él no la veía ya porque vivía con su madre y el nuevo marido de esta. Los sábados por la tarde aquel invierno, antes de ir a reunirme con mi madre en Pigalle, en su camerino del teatro, me postaba delante del edificio de la calle Spontini, a la espera de que se abriera la puerta cochera de cristales y hierro forjado negro, y apareciese una chica de mi edad, la hija de Stiopa. Tenía la certeza de que iría sola, que se me acercaría y que hablarle sería de lo más natural, pero nunca salió del edificio. Stiopa me había dado su número de teléfono. Alguien descolgó. Dije, querría hablar con la hija de Stiopa. Un silencio. Me presenté como el hijo de un amigo de Stiopa. Tenía una voz clara y cordial, como si nos conociéramos desde hacía mucho. Vuelve a llamarme la semana que viene, me dijo. Y quedaremos. Es complicado. No vivo con mi padre. Ya te lo explicaré todo. Pero la semana siguiente y todas las demás semanas de aquel invierno, los timbrazos del teléfono sonaban sin que nadie contestara. En 2 o 3 ocasiones, los sábados antes de coger el metro de Pigalle, volví a estar de guardia delante del edificio de la calle Spontini. En vano. Habría podido llamar a la puerta del piso, pero, como sucedía con el teléfono, estaba seguro de que no abriría nadie. Y luego, a partir de esa primavera, ya no hubo nunca más paseos por el bosque de Boulogne con Stiopa, ni con mi padre. Durante mucho tiempo estuve convencido de que los encuentros de verdad
solo podían tener lugar en la calle. Por eso esperaba a la Gestiopa en la acera, enfrente del edificio en que vivía, sin conocerla. Ya te lo explicaré todo, me había dicho por teléfono. Durante unos cuantos días más, una voz cada vez más lejana pronunciaba esa frase en mis sueños. Sí, si había querido conocerla, era porque tenía la esperanza de que me fuera a dar explicaciones. A lo mejor me ayudaban a entender mejor a mi padre, un desconocido que paseaba a mi lado, en silencio por los caminos del bosque de Bownage. Ella, la hija de Istiopa y yo, el hijo del amigo de Istiopa, debíamos tener forzosamente puntos en común, y estaba seguro de que ella sabía algo más que yo. Es de esa misma época, detrás de la puerta entornada de su despacho. Mi padre hablaba por teléfono. Unas cuantas palabras suyas me intrigaron. La banda de los rusos del mercado negro. Casi 40 años después, me había topado con una lista de nombres rusos. Los de traficantes de mucha envergadura del mercado negro en París durante la ocupación alemana. Shaposhnikov, Kurilo, Stamoglu, Baron Wolf, Saspardis. Estaba Stiopa entre ellos. Y mi padre, con una identidad rusa falsa, me he hecho por última vez esas preguntas antes de que se pierdan, sin respuesta, en la noche de los tiempos. A eso de los 17 años conocí a una mujer, Mireille Urusov, que tenía también apellido ruso, el de su marido, Eddie Urusov, apodado el cónsul con quien vivía en España, por la zona de Torremolinos. Era francesa, oriunda de las Landas. Las dunas, los pinos, las playas desiertas del Atlántico en un día soleado de septiembre. Sin embargo, la conocí en París en el invierno de 1962. Había salido del internado Alta Saboya, con 39 de fiebre, tomando un tren para París y llegando alrededor de la medianoche al piso de mi madre. Estaba fuera y le había dejado la llave de Mireille Urusov, que se había instalado allí durante unas cuantas semanas antes de regresar a España. Cuando llamé a la puerta, fue ella quien me abrió. El piso parecía abandonado. No quedaba ya ni un mueble, solo una mesa de bridge y 2 sillas de jardín en la entrada. Una cama grande en el centro de la habitación que daba al muelle, y en la habitación de al lado, donde dormía yo de pequeño, una mesa, retales, un maniquí de modista, vestidos y diversas prendas de ropa en unas perchas. De la lámpara del techo caía una luz velada, porque la mayoría de las bombillas estaban fundidas. Un peculiar mes de febrero con aquella luz velada, en el piso y los atentados de la OAS. Mireille Urusov acababa de volver de esquiar y me enseñaba fotos suyas y de sus amigos en el balcón de un chalet. En una de esas fotos la acompañaba un actor llamado Gerard Blaine. Mireille me decía que Blaine había trabajado en el cine desde los 12 años sin permiso de sus padres, porque era un niño de quien no se ocupaba nadie. Más adelante, cuando lo vi en algunas películas, me parecía que nunca había dejado de andar con las manos en los bolsillos y la cabeza algún día entre los hombros, como si quisiera protegerse de la lluvia. Me pasaba casi todo el día mirando a Mireille Urusov. Comíamos pocas veces en casa. Habían cortado el gas y teníamos que cocinar en un infiernillo de alcohol. No había calefacción, quedaban aún algunos leños en la chimenea del dormitorio. Una mañana fuimos por la zona del Odeón a pagar una factura de la luz hacía 2 meses para no tener que alumbrarnos con velas los siguientes días. Salíamos casi todas las noches. Mireille me llevaba, a eso de las 12, a un cabaret de la calle Les Saint-Pers, muy cerca del piso. Aunque las actuaciones hubieran terminado hacía mucho, aún quedaban unos cuantos clientes en el bar de la planta baja, que parecían conocerse todos y hablaban sin alzar la voz. Nos encontrábamos allí con un amigo suyo, un tal Jacques de Bavière, de Bavière, un rubio con pinta deportiva a quien me hablaba que era periodista y que iba y venía de París a Argel. Supongo que algunas noches en que Mireille no estaba en casa era porque se iba con el tal Jacques de Bavière, de Bavière, que vivía en un estudio de la avenida de Paul Dormer. Fui allí con ella una tarde porque se había dejado en el estudio el reloj de la pulsera. Jacques de Bavière no estaba. En 2 o 3 ocasiones nos invitó a un restaurante de Les Champs-Élysées, en la calle de Washington, la Rose des Sables. Mucho más adelante,
Me enteré de que por el cabaret de la calle de Les Saints-Fers y por la Rose de Sable iban por entonces miembros de la policía paralela que tenían que ver con la guerra de Argelia. Y me pregunté, debido a esa coincidencia, si Jacques de Baviera pertenecía a esa organización. Otro invierno, en la década de 1970, a eso de las 6 de la tarde vi salir de la boca del metro George V. cuando estaba entrando yo, a un hombre a quien creí reconocer, con unos cuantos años más, Jacques de Baviera. Di media vuelta y lo seguí, diciéndome que tenía que hablarle para saber qué había sido de Mireille Urizov. Se halló viviendo en Torremolinos con su marido, Eddie, el cónsul. El hombre iba hacia Le Rond-Point. Me detuve a la altura de la terraza del Café Marignan y lo seguí con la mirada hasta que se esfumó entre la muchedumbre. ¿Por qué no le hablé? ¿Y me habría reconocido? No pude responder a esas preguntas. París para mí estaba sembrado de fantasmas, tantos como estaciones de metro en sus puntos luminosos. Cuántas veces apretaba los botones del plano eléctrico de transbordos. Mireille Urizov y yo tomábamos mucho el metro en la estación del Louvre para ir a los barrios del oeste, hacia donde ella hacía visitas a amigos cuyas caras se olvidaban. Lo que sí sigue siendo muy concreto en mis recuerdos es cuando cruzábamos juntos el puente de Les Arts y luego la plaza de Saint-Germain y a veces el patio del Louvre, con al fondo del todo la luz amarilla del puesto de policía, esa misma luz velada que iluminaba el piso, en la que había sido mi cuarto, libros en balda cerca del ventanal de la derecha. Y ahora me pregunto por qué milagro habían quedado olvidados allí, siendo así que todo lo demás había desaparecido. Los libros que mi madre había leído al llegar a París en 1942, novelas de Hans Fallada, libros en flamenco y también libros de la Bibliothèque Verte. Mis libros, El carguero misterioso, El vizconde de Bragelonne. El Alta Saboya había acabado por preocuparles mi ausencia. Una mañana sonó el teléfono y fue Mireille Urizov quien lo descolgó. El canónigo Janin, superior del internado, preguntaba por mí porque hacía 15 días que no sabía nada. Mireille le dijo que ya estaba un poco una gripe fastidiosa y que lo mantendría al tanto de la fecha exacta en la que estaría de vuelta. Le hice la pregunta con franqueza. ¿Podía irme con ella a España? Para cruzar fronteras se necesitaba un permiso escrito de los padres cuando se era menor de edad, y el hecho de que yo hubiera llegado a la mayoría de edad parecía preocupar mucho de repente a Mireille Urizov, tanto que se proponía preguntarle qué opinaba del asunto a Jacques de Baviera. El momento preferido del día, en París en invierno, era para mí entre las 6 y las 8:30 de la mañana, cuando todavía era noche, una tregua antes de que amaneciese. El tiempo se quedaba detenido y te sentías más ingrávido que de costumbre. Frecuenté varios cafés de París a la hora en que abrían las puertas a los primeros parroquianos. En el invierno de 1964, en uno de esos cafés del alba, como los llamaba yo, donde estaban perdidas todas las esperanzas mientras fuera todavía de noche, veía a un gran tal Geneviève Dallam. El café estaba en la planta baja de una de esas casas de poca altura, más o menos al final del Boulevard de la Gare, Distrito 13. Hoy en día, Boulevard ha cambiado de nombre y han derribado las casas y los edificios pequeños de la acera de los Pares, antes de llegar a la Plaza de Italia. A ratos me parece que el café se llamaba Le Bar Vert, y en otras ocasiones ese recuerdo se desdibuja, como esas palabras que acabamos de oír en un sueño y se nos escapan tras despertar. Geneviève Dallam llegaba siempre a la primera, y cuando entraba yo en el café, la veía sentada a la misma mesa, la del fondo, con la cabeza inclinada sobre un libro abierto. Me había dicho apenas que si dormía 4 horas por la noche. Trabajaba de secretaria en los estudios Polydor, un poco más allá, bajando por el boulevard, y por eso nos encontrábamos en el café antes de que se fuera a la oficina. La había conocido en una librería de ciencias ocultas de la calle de Geoffroy Saint-Hilaire. Le interesaba mucho ese tipo de ciencias, a mí también, y no era por someterme a una doctrina o por hacerme discípulo de un gurú, sino sencillamente porque me gustaba el misterio. Cuando salimos de la librería, ya había anochecido, y a esa hora, en invierno, la sensación de ingravidez era la misma que por la mañana muy temprano,
cuando todavía era noche, y a partir de entonces el Distrito 5, todas las zonas y su lejano extraordinario del Boulevard de Lagar iba a quedar vinculado para mí, Genevieve Dalam. A eso de las 8:30 íbamos andando a su oficina, y siguiendo el terraplén por donde pasaba el metro elevado, le había preguntado cosas de los estudios Polydor. Acababa de aprobar un examen de letrista en la Asociación de Autores, Compositores y Editores de Música, y necesitaba un padrino para darme de alta. Un tal Emily Stern, autor de canciones, director de orquesta y pianista, había aceptado desempeñar ese papel. Había dirigido las primeras grabaciones de Edith Piaf 25 años antes, en los estudios Polydor. Le pregunté a Genevieve Dalam si en los archivos de los estudios Polydor quedaba rastro de aquello. Una mañana en el café, me alargó un sobre que contenía las antiguas fichas de las grabaciones de Edith Piaf, dirigidas por mi padrino Emily Stern. Haber cometido ese robo parecía haberla alterado bastante. Al principio, no se decidía a decirme dónde vivía exactamente. Cuando se lo pregunté, me contestó: vivo en el hotel. Nos conocíamos desde hace 2 semanas. Y una noche, en que le regalé el diccionario práctico de las ciencias ocultas de Marianne Berneville y una novela que trataba de esoterismo, en memoria de un ángel, me propuso que le acompañase al hotel. Y estaba en la parte baja del Monk, en las líneas de Les Gobelins y del Distrito 13. Ha transcurrido casi medio siglo y ya no vive nadie en París en una habitación de hotel, como tantas veces sucedía después de la guerra y hasta la década de 1960. Genevieve Dalam fue una última persona que conocí que viviera en una habitación de hotel. Me parece también que en esos años, 1963, 1964, el mundo viejo estaba conteniendo el aliento por última vez antes de derrumbarse, al igual que todas esas casas y todos esos edificios de los arrabales y de la periferia que se disponían a derribar. A nosotros, que éramos muy jóvenes, nos fue dado vivir aún unos cuantos meses en los decorados antiguos del hotel de la calle de Monk. Recuerdo el interruptor en forma de pera encima de la mesilla de noche y la cortina negra que Genevieve Dalam corría todas las noches con un gesto brusco, una cortina de defensa pasiva que no había cambiado después de la guerra. Me presentó a su hermano unas semanas después de habernos conocido, un hermano del que nunca me había hablado hasta entonces. En 2 o 3 ocasiones intenté enterarme de algo más acerca de su familia, pero le notaba una reticencia a contestarme y no insistí. Una mañana entré en el café del Boulevard de Lagar y estaba en su mesa habitual, en compañía de un chico moreno de nuestra edad, sentado enfrente de ella. Yo me senté en el asiento corrido a su lado. El chico llevaba una cazadora cremallera con hombreras que parecían de piel de leopardo. Me sonrió y pidió un grog con voz sonora, como si fuera un parroquiano del café. Genevieve Dalam me dijo: es mi hermano, y por su expresión apurada entendí que se había presentado sin aviso previo. Me preguntó a qué se dedicaba en la vida, y le contesté de forma evasiva. Luego, como si esa información pudiera resultarle de utilidad, me hizo una pregunta que me sorprendió. ¿Vive en París? Pensé que él no había vivido siempre en París. Genevieve Dalam me había dicho que había nacido en la ciudad de los Vosgos, que no recuerdo ya si era Epinal, Saint-Denis. Me imaginaba a su hermano, a eso de las 11 de la noche, en la mesa de un café de una de esas 2 ciudades, un café próximo a la estación, el único que seguía abierto. Llevaba seguramente esa misma cazadora, que le estaba ancha, de leopardo de imitación, y la cazadora, en una calle de París, resultaba completamente anodina. Debía de llamar la atención en aquel sitio. Estaba sentado a solas con la mirada perdida delante de una jarra de cerveza, mientras había gente jugando la última partida de billar. Quiso acompañar a Genevieve Dalam a la oficina y fuimos siguiendo el terraplén del Boulevard. Ella parecía cada vez más incómoda en presencia suya y con aspecto de querer librarse de él. Mi impresión se informó cuando su hermano le preguntó si seguía viviendo en el mismo hotel de la calle de Monk. Voy a irme la semana que viene, le dijo. He encontrado otro hotel por la zona de... Él insistió para saber las señas.
Ella le dijo un número de la calle de Michel Ange, como si tuviera previsto ya que le iba a hacer esa pregunta. Él sacó del bolsillo interior de la cazadora una libreta encuadernada, en cuero negro y apuntó las señas. Luego ella nos dejó delante de la puerta de los estudios Polydor, diciéndome, hasta luego, ademán de la cabeza en señal de entendimiento. Así que me encontré solas con aquel individuo de la cazadora de leopardo. ¿Quiere que tomamos algo?, me dijo en tono perentorio. Había empezado a nevar con unos copos muy húmedos, casi como gotas de agua. No tengo tiempo, le dije. Pero él seguía caminando a mi lado y me entraron ganas de dejarlo tirado echando a correr hacia la boca Chevrolet, que está a unos 100 metros. ¿Hace mucho que conoce a Genevieve? No le daba demasiada lata con sus historias de magia y de mesas parlantes. No, en absoluto. Me preguntó si vivía por el barrio y estaba seguro de que quería saber mi dirección para apuntarla en la libreta negra. En las afueras de París, le dije, y sentí un poco de vergüenza por la mentira. En Saint-Cloud. Sacó el cuaderno negro, inventarme unas señas. Una avenida de Anatole France o de Romain Rolland. ¿Y tiene teléfono? Dudé un momento con el prefijo y opté por Baldor, seguido de 4 números. Lo anotó concienzudamente. Quiero matricularme en un curso de arte dramático. ¿Sabe de alguno? Me clavaba una mirada insistente. Me han dicho que tengo el físico adecuado. Era alto, con rasgos bastante regulares y el pelo ondulado. ¿Sabe? En París, cursos de arte dramático los hay a porrillo. Le contesté. Pareció sorprendido, seguramente, por la expresión a porrillo. Se subió la cremallera de la cazadora de leopardo, de imitación hasta la barbilla, protegerse de la nieve, que arreciaba. Había llegado por fin a la boca del metro. Tuve miedo de que me siguiera y no poder quitármelo de encima. Bajé las escaleras sin despedirme y sin volver, y me colé en el andén de la estación en el preciso instante en que se cerraba el portillo automático. A Genevieve Dalam no la extrañó mi comportamiento con su hermano. Bien pensado, ¿no le había dado de ella también unas señas de hotel falsas? Me explicó que había ido al café a pedirle dinero. Estaba enterado del café al que íbamos por la mañana muy temprano y del sitio en que trabajaba ella. Claro, pero me dijo que es fácil librarse de la gente. Yo no compartía su optimismo. Añadió con voz muy tranquila que su hermano acabaría por verse a los Vosgos y vivir allí de paños. Fue la palabra que usó. Como siempre había dicho, pasaron los días sin que tuviéramos noticias suyas. Sí, a lo mejor se habían vuelto los Vosgos. Estuve una temporada imaginándome al hermano de Genevieve Dalam entrando en una cabina telefónica y marcando el prefijo Baldor y 4 números sin que nadie le contestase. O si no, oyendo la frase, se ha equivocado, caballero, que callé como una cuchilla y lo veía también tomando el metro y cruzando el Sena hasta Saint-Cloud, con su cazadora de leopardo de imitación. El invierno había sido bastante cruel aquel año, y con el cuello de la cazadora levantado, andaba buscando una avenida que no existía, por toda la eternidad.